que marca el itinerario del país. Bueno, hablemos de economía. Son las 4:28 de la tarde. Claro, porque en un mundo cada vez más digitalizado, la forma en que interactuamos con el dinero está experimentando una transformación profunda, llevando a muchos incluso a cuestionar la obsolescencia de la moneda física. ¿Será que desaparece el dinero en efectivo? Bueno, paralelamente en Venezuela hemos sido testigos de una efervescencia tecnológica impulsada por la necesidad y la creatividad, donde aplicaciones innovadoras están redefiniendo sectores clave como por ejemplo el delivery, el transporte y los servicios. Y hoy vamos a explorar todos estos temas y cómo estas plataformas no solo se adaptan a un entorno económico complejo como el que sabemos que tenemos en nuestro país, sino que también están liderando el camino hacia un futuro más conectado y eficiente. ¿Será verdaderamente así? Bueno, hemos invitado a un experto, es Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Aquí está en nuestro estudio, Unai. Ya tenemos a Ronald Así acá. es, ya lo estoy viendo, Bienvenido, ya lo estoy Ronald. viendo. Hola. Bienvenido, Ronald, ¿cómo estás? Bien. Chévere, muy bien, encantado de tenerte allí en el estudio. Gracias por la Mira, invitación. bueno, se habla, bueno, por la presentación que nos decía Albani, se habla de la obsolescencia, pero tal vez uno piensa, bueno, en primer lugar, en situaciones en la propia Venezuela donde si tú no tienes una buena conexión a Internet, por ejemplo, todo el tema digital empieza a pasar trabajo. Entonces uno no se quiere imaginar lo que puede ser una bodega en el interior del país, lo que puede ser un transporte público en el interior del país, etcétera, donde vemos esas herramientas digitales pueden ser a lo mejor más complicada. Y si te vas afuera, acabamos de vivir lo que pasó en España, ese apagón de 12 horas, por ejemplo, donde todos, digamos, una sociedad que está en ese sentido muy avanzada, se la vieron negras porque no tenían efectivo, porque ya no usaban el efectivo, no por una decisión gubernamental, ni mucho menos, sino simplemente porque ya la gente dejó de usar el dinero en físico y casi que los que tenían dinero en físico fueron los únicos que pudieron sobrevivir esas horas con un poco más de comodidad. Pero no sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, exactamente como lo estás planteando. O sea, el dinero sirve para hacer transacciones, Claro. desde el Imperio Romano y desde antes, ¿no? Lo importante es que uno pueda hacer como dos cosas fundamentales. Una es que pueda verificar, o sea, no digamos la identidad de la persona que paga, sino que con lo que paga, efectivamente, te pueda continuar haciendo transacciones, es decir, que no sean billetes o monedas falsificadas o que no sean estafas que se puedan hacer por internet. Y lo segundo es que la transacción se pueda hacer en el sentido de que lo que uno compre le llegue a su mano en algún momento. El cambio de tecnología es lo que ha permitido que todo sea como mucho más rápido. Es decir, Claro. que uno pueda a través de una aplicación hacer una transacción, hacer un pago y esperar únicamente que llegue un motorizado y nos traiga las cosas que vayamos a comprar, a menos que sea como los libros de Amazon, que uno los puede comprar y recibirlos inmediatamente, porque bueno, hay una comunicación digital. Pero todo depende de la disponibilidad de la tecnología y además de la variedad de usos que uno le quiera dar al dinero. Por ejemplo, si uno piensa no solamente en el efectivo, sino en efectivos en distintas monedas. En Venezuela nosotros hemos tenido efectivo en bolívares, efectivo en dólares, y en el momento del apagón, efectivamente, pues, quien tenía estos recursos era quien podía hacer transacciones. Incluso hay muchos que piensan que la dolarización empezó con los apagones y empezó en efectivo. No diría yo que se convierte en algo obsoleto, sino que dependiendo de la disponibilidad se usa menos, pero es complementario para otras cosas. Hay países en Europa, hay bancos centrales que están considerando reducir efectivamente el efectivo, porque hay unos costos asociados, por ejemplo, tener cajeros automáticos que se usan relativamente menos, los costos en papel, en tinta de impresión, pero no piensan en eliminar el efectivo. Claro, porque eso traería grandes riesgos también. Uno nunca sabe cuándo va a suceder un apagón y ocurrió esta vez allá. O un hackeo, ¿no? O un También. hackeo, exactamente. Claro. Y si hay un apagón, pues bueno, allí quedamos, prácticamente en la nada. Siempre es bueno tener una platica para solucionar en casos como eso. Ahora, a ver, si desapareciera el dinero físico, ¿qué riesgos reales tendría la humanidad? Tenemos 2 minutos para esta respuesta, Ronald, porque bueno, hay que hacer la pausa a las 35. Bueno,
El primero es no tener el teléfono en la mano y no poder hacer un pago, por ejemplo. Es lo mismo que se te quedara la billetera en la casa cuando era billetes en efectivo. Claro. Es decir, no tener el medio de pago disponible por un tiempo que vaya más allá de que, bueno, yo me pueda desplazar a un sitio a buscar una conexión con Internet. Lo mejor es tener diversificado el tipo de dinero que uno utiliza y el tipo de soporte, porque hay unos soportes que son materiales como el papel o el metal, y hay otro dinero que no tiene un soporte, pero que requiere de una tecnología de comunicación inmediata. Lo deseable es, si uno, por ejemplo, va a viajar a otro país, llevar efectivo y llevar el teléfono y llevar, pues, conexiones a Internet y llevar una tarjeta que te permita hacer transferencias. No llevar un solo tipo de dinero, porque si te falta, pues no tienes cómo responder. Así es, así es. Bueno, son las 4:34. Conversamos con el economista Ronald Balsa, amigos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Estamos hablando acerca de la posibilidad de la obsolescencia de la moneda física, si desaparece, qué ocurre, las recomendaciones de Ronald para que siempre tengamos distintos instrumentos para poder hacer nuestros pagos. Y también cómo las apps venezolanas están innovando en sectores como el transporte, los servicios, el delivery. En fin, un tema interesante, sin lugar a dudas, aquí en Agenda Éxitos. Vamos a la pausa y regresamos en breve con mucho más. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Es publicidad. ¿Estás buscando la mejor manera de recibir tus compras desde Estados Unidos en Venezuela? Te recomiendo a JJ Import Corp. Qué gran empresa de envíos internacionales. Tus envíos van a llegar de manera segura, rápida y sin complicaciones porque JJ Import Corp se encarga absolutamente de todo. Son expertos en transporte marítimo y aéreo y te ofrecen soluciones confiables si eres, por ejemplo, un empresario o si eres un particular. Igualmente se convierte en tu aliado logístico. Síguelos en Instagram como @JJ Import Corp. Tienen nutrida información de todos los servicios que te ofrecen y vas a descubrir cómo hacen que tus paquetes crucen fronteras sin que sufras de estrés. JJ Import Corp es tu aliado logístico. Y quiero hablarte hasta ahora también de Laboratorios Elmore, que tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de marcas que ya... Agenda de bolsillo. Un GPS que marca el itinerario del país. Son las 4:47 de la tarde. Bueno, y ustedes saben que el señor Amenábar está vía Zoom. Algo pasó con las comunicaciones que lamentablemente lo perdimos momentáneamente. Estamos tratando de renovar la conexión con él y seguramente en breve así será para, bueno, hacer la recomendación comercial que estaba haciendo, pero seguir además esta conversación con nuestro invitado hasta ahora, Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, a quienes nos sintonizan hasta ahora. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la obsolescencia de la moneda física, si es posible que desaparezca o no, cuáles son los riesgos, por qué siempre tenemos que tener un dinero en efectivo guardado. Y también cómo las apps venezolanas están innovando en sectores como el delivery, transporte y servicios. No hay duda, Ronald, de que sirven de mucho estas aplicaciones y nos hacen mucho más fácil la vida. Ahora bien, ¿qué riesgos hay con este tipo de aplicaciones? Por ejemplo, uno siempre está temiendo cosas como que, bueno, que haya la posibilidad de estafarnos. ¿Qué tan seguras son en todo caso? Porque la verdad es que a estas alturas las usamos todos y como decía, realmente nos simplifican la vida de mil maneras. Bueno, ahí hay temas reputacionales. Sí, o sea, claro. Efectivamente hay algunas empresas que tienen sus servicios de delivery que son confiables. Incluso recuerdo cuando Amazon comenzó su trabajo, que era de las primeras que hacía además envíos a otras partes del mundo. Ellos siempre tenían como una política de seguridad en la que si uno no recibía lo que había comprado, ellos lo enviaban. Correcto. Otra vez. A veces podía llegar 2 veces porque había un retraso en el correo, pero ellos asumían el costo del envío doble para ganar reputación. Las aplicaciones que tratan de conseguir clientes pues tienen que cuidar mucho su propia reputación. Y así, bueno, hemos visto que lo que antes podía ser el trabajo del hombre araña, porque el hombre araña hacía delivery, ¿no? Él llevaba pizza de Sí, sitio a cómo otro. no. Se ha hecho mucho más sencillo ahora cuando uno puede conectarse desde un teléfono a una aplicación que conocida o uno está dispuesto a correr el riesgo para conocerla. Cuando uno está dispuesto a correr el riesgo, está dispuesto a perder en el camino. Ciertamente. Y ahí debe perder poco. Y debe tener cuidado si no se vincula con alguna aplicación que pueda tener consecuencias reputacionales sobre uno como usuario. Eso, bueno, como en todo momento en el que se establece una relación, debe hacerse con cuidado. Sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿cuánto ha crecido el mercado por contar
y específicamente acá en Venezuela, si es que hay datos de eso, Ronald, porque siempre tenemos que hacer la salvedad, ¿no? Si es que hay datos sobre eso, ¿cuánto ha crecido el mercado teniendo de manera tan beneficiosa contar con estas aplicaciones? Porque más allá de lo que ha significado el delivery y todo lo que experimentamos durante la pandemia, que prácticamente fue cuando comenzamos a gozar de ese servicio, también con el tema de las aplicaciones y poder pagar ese servicio rápidamente desde donde quiera que estemos. Realmente eso facilita mucho el día a día. Sin embargo, para eso se necesita una gran conectividad y a veces pues no se tiene eso estando en la calle, porque hay países en los que tú consigues tener internet en todas partes, prácticamente donde estés, pero hay otros lugares como en nuestro país que no es así. Bueno, yo quisiera conocer cifras, pero no conozco. Correcto. Ahora, sí estoy de acuerdo con que disponer de estas aplicaciones permitió que algunos negocios pudieran ampliar su alcance. Uh-huh. Y el caso de la pandemia era el que justamente te iba a mencionar, porque quienes comenzaron a hacer este tipo de delivery eran empresas ya conocidas. Sí. Y lo hacían sin costo para el usuario, Uh-huh. lo que implicaba que el usuario lo que podía perder era la mercancía que había comprado, pero el transporte no lo pagaba. Uh-huh. O sea, este es un modelo que viene desde las ventas de pizza, porque no solo el hombre araña, ¿no? Antes Sí. de eso, uno podía hacer la compra, pero era más complicado, porque uno tenía que llamar por teléfono, tenía que esperar que le cayera la llamada, le atendía una persona cansada del otro lado, uno tenía que pedirle que le describiera la pizza con detalle, y después uno le decía, ¿cómo me dijiste que era la primera? Ajá. O sea, todo tardaba, después venía y había que pagar en efectivo, y si el otro no tenía vuelto. Claro. Es decir, había una cantidad de problemas que son los que justifican que ahora quien tiene una aplicación y permite el pago, que no es en efectivo, que es el otro tema del que hablábamos, haga que la transacción sea más rápida. Y el hecho de que ahora en Venezuela haya una cantidad enorme de motorizados, que siempre las hubo, pero la posibilidad de comprar moto para trabajar con ella, hizo que incluso uno tuviera menos miedo ahora. Cuando oye un motorizado piensa que es delivery y no piensa lo que pensaba Exactamente. antes, ¿no? Las cosas han cambiado en ese sentido. Lo que hace que, bueno, hay unos negocios que han podido ampliar su alcance. Y no todos lo pueden hacer, porque es lo que cabe en una moto. Sí, o sea, claro. uno podría decir comida, algunos alimentos, comidas preparadas, y bienes que caben en un Claro, espacio pequeño. incluso medicinas y a cualquier hora, porque hay Exactamente. farmacias que trabajan las 24 horas y de verdad que eso es Nos da algo muy mucha favorable, seguridad. ¿no? Sí. Uno se siente seguro porque además no tiene que ir a un sitio en específico Ujú. de la misma cadena, porque la medicina podría no estar allí sino en otro lado. Cierto. Eso facilita muchas cosas y se convierte en un servicio que al que lo ofrece le conviene mantener. Ujú, ujú. Sobre eso, bueno, eso no implica, como se pensó en algún momento con Amazon, que es un ejemplo muy importante para mí porque yo soy de los compradores de libros del principio, Ajá. que desaparecen los lugares que no tienen Ujú. tipo de servicio, ¿no? Ujú. Porque también hay personas a las que les gusta ir a comprar. Lo mismo que a alguien Sí. le gusta comprar un libro en físico Sí. y poder leer en papel en su casa, sentir el olor del libro, todo lo demás. Ujú. Pasa lo mismo que con la obsolescencia del dinero, o sea, la complementariedad de varias posibilidades de hacerlo Ujú. es mejor que declarar el final de una. Ujú. O sea, uno podría pensar en el caso del dinero físico. A mí me resulta mucho mejor pagar en efectivo y no esperar el vuelto cuando Ajá, compro en que la ese es calle. otro tema. Exacto. En lugar de pagar en efectivo, pagar por vía electrónica, por la Ujú. vía que yo pueda utilizar. Ujú. Pero prefiero tener el efectivo. A mí me pasó una vez en una máquina que yo quería comprar una botella de agua y no tenía las monedas. No importa Ujú. cuánto tengas en donde lo tengas, no te Sí. puedes tomar la botella. Ciertamente. Entonces uno necesita tener todas las posibilidades de hacer la transacción y todas las posibilidades de disfrutar la transacción. Ujú. O sea, de hacerla por delivery. Hay muchas empresas ahora, empresas informales que se pueden haber creado, o formales que no tienen un local fijo, Ujú. que lo que tienen es un depósito en la casa y bueno, llevan las cosas de un sitio a otro. Y eso resuelve también muchos problemas. Absolutamente, tienes toda la razón. Bueno, me informan que ya el señor Amenábar está vía WhatsApp. Unai, ¿nos escuchas? Así es, un problemita en la conexión. Bueno, justamente tiene que ver con lo que hablábamos hace unos minutos con Ronald, ¿no? ¿Qué ocurre en esas transacciones cuando se te cae la conexión, ¿no? Entonces que se termina generando pues una gran incertidumbre sobre, bueno, pasó la conexión, pasó la transacción, no pasó, o simplemente no la puedo hacer porque el único instrumento que tenía para pagar era el digital. Ahora, Ronald, también
a ver, todo ese crecimiento que han tenido estas aplicaciones, que ha tenido incluso todo el mundo del delivery, etcétera, es porque poco a poco se ha ido generando confianza. Al principio la gente le da mucho miedo incluso hasta de dar la dirección de su casa, porque Sí. bueno, yo no sé quién va a venir. Si va a venir realmente un mensajero con lo que yo compré o me van a atracar. O yo estoy comprando una cosa por internet o por una aplicación y será que lo que me llega a la casa es exactamente igual a lo que yo compré, pero poco a poco se ha ido como generando esa confianza. Yo creo que es la mejor manera de demostrar cómo la confianza es la que termina moviendo la economía de un país, más allá de los discursos, más allá de las leyes, es la confianza y eso se construye en el día a día, eso ni se decreta ni se impone, ¿no? Ujú. Sí, por eso hablábamos o sea, como las dos características básicas para la transacción, que yo pueda verificar, no necesariamente quién me vende, pero siempre ayuda mucho, sino lo que recibo Ujú. o el dinero que reciba. Pongo el caso de quienes saben sobre el oro, o sea, quienes saben sobre el oro pueden atesorar en oro y Sí. pueden decidir si lo venden o no lo venden, pero conocen el Ujú. instrumento. Y no pierde la posibilidad de ser un medio de cambio que pueda cambiar de precio en el No, tiempo. es un medio seguro, Es un muy medio seguro. Y bueno, ese era el material con el que se usaba el dinero antes, Sí. hasta el siglo XIX, cuando Ujú. teníamos oro y plata entre las monedas. Tener papel ayuda a desplazar porque pesa menos. Claro. Y utilizar cheques ayuda justamente a no tener que mover el dinero. O sea, Ujú. son tecnologías que te permiten hacer la transacción cada vez más rápida y cada vez más segura. Entonces, a Sí. medida que las aplicaciones existen y todas estas posibilidades existen, es muy fácil que alguien que se siente seguro prefiera usarla cuando no quiere hacer el viaje. Así Pero es, alguien alguna vez va a querer hacer el viaje. sin lugar a dudas. Absolutamente. No, y hablando Claro, de bueno, y que viajes, todo el mundo, perdón, Albani, pero ujú, en este mundo digital también el tema de los chips se ha convertido también en un tema casi que de política internacional, ¿no? El fabricante del chip tiene un valor agregado sobre todos los demás y eso le pone un elemento adicional a toda esta ecuación, ¿no? Que también tiene digamos, sus características, por no calificarlo de otra manera. Creo que ya estamos muy mal de tiempo, ¿verdad? muy Lo sabe, ya mal, estamos señora por Amenábar, y usted despedirnos. tiene un compromiso comercial con su cliente. Así es, sí, señor, porque no me Ronald, dio tiempo de sí, terminar de hablarles con todos ustedes y con toda la audiencia de Laboratorios Elmore, que como siempre les digo, son más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de distintas marcas, Tachipidin, Tachiforte, Tachigrip, Liolactil, Brugesic de 200 miligramos, la Farcaína, Flatoril, Tantún, son muchos los productos que seguramente ya tú los conoces y que forman parte de tu botiquín habitual. Siempre te digo, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Es Laboratorios Elmore. y despedimos a nuestro querido Ronald Balsa, siempre agradecidos de que aceptes nuestra invitación. Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Ronald. 4:58.